En principio agradecer la posibilidad de que los actores tengamos una voz que no sea la voz de ningún personaje, sino la voz del actor que a lo mejor va a ser un personaje y cuenta, o a lo mejor cuenta otra cosa. Somos una voz hoy. Voy a tratar de coordinar bien, es una parte del oficio que conozco poco, exceptuando en algún congreso de mujeres que protocolarmente tendría que comenzar una mujer. No he hecho nunca con actores y actrices de esta trayectoria. En principio los voy a presentar y ellos después se comunicarán con ustedes, cada uno dirá lo que tenga preparado y después queremos todos, ¿no? Sí, tenemos ganas de que haya un intercambio, que nos conozcamos más. Voy a empezar de derecha hacia izquierda, con perdón de la palabra. ¿Con cuál de las dos palabras? La izquierda, porque voy de derecha a izquierda. Con perdón de la palabra, son dos palabras, derecha y izquierda. Tiene razón. Es muy ambiguo. Es muy ambiguo. Bueno, estamos viviendo un momento ambiguo, Hugo. Bueno, no me hagas hablar. Estela Matute está premiada con el premio Trinidad Guevara por una obra que se llamaba Despedida en París. Beatriz Spersini por un unipersonal, bueno, una obra de un solo personaje llamado Rose. Hugo Arana, ay, me salió mal. Hugo Arana, por su trayectoria, igual que yo. Somos muy grandes. Sí, claro. Somos muy grandes. Horacio Peña, Todos los pueblos. por El Crítico, dice, porque no se acuerda muy bien. Y Carlos Weber por otro unipersonal que se llama Marx, por Carlitos Marx, en el Soho. Carlitos Marx, no Carlitos Marx. Carlitos Marx. Sí. Este desastre va a empezar por Horacio Peña, que tiene un ensayo o algo. Y hubo una confusión, entonces yo le entrego la palabra. Muy bien. Le pido disculpas a la señora por empezar. Yo no tengo mucho para decir, como dijo acá mi compañera Ana María, somos una voz e una voce poco fa. Yo simplemente... No, repetí lo que dijiste. Quería contarles una experiencia que para mí fue única, que fue el haber representado a Shakespeare en el Teatro del Globo, en Londres, en castellano. Los ingleses están totalmente locos, todos lo sabemos. Y entonces organizaron un festival que se llamó Globe to Globe, 37 por 37. Hicieron las 37 obras de Shakespeare, incluidos los poemas Venus y Adonis, y cada una en el idioma del país que la traía. Incluso hubo una obra hecha en lenguaje de señas. Nunca la pude ver, obviamente. Bueno, la experiencia del globo para mí, de Londres fue, no conocí Londres, estuve 5 días flotando a 2 metros del piso, ensayando mucho y haciendo las 2 funciones que hicimos. Pasaron algunas cosas, en principio descubrir que el globo está reconstruido, que no estaba exactamente en ese lugar, que está un poco más corrido, pero que lo han reconstruido exactamente con las paredes combadas de la época. Está al costado del Támesis, mirando, digamos, a ver, desde el globo enfrente, hacia la derecha tenemos la Torre de Londres, el puente de la Torre, el puente de Londres, y hacia la izquierda está la Modern Tate Gallery, que es un edificio
nuevo, el Puente del Milenio, y ahí enfrente está Saint Paul. Es un lugar precioso. Al lado del Teatro Globo, esto es una curiosidad, está la casa, tal cual estaba, en donde habitó la reina española que venía a casarse con Enrique VIII. Y está la casa donde estuvo 4 días antes de pasar al otro lado del Támesis e ir a casarse. Cerca del Globo hay otro teatro que se llama The Rose, que era como la competencia, como si dijéramos el Maipo y el Nacional, para ponernos en órbita. En el Globo hay toda una ceremonia. Primero tienen una sala de ensayo que repite exactamente igual el escenario. La particularidad para mí era que es al aire libre. Las funciones empiezan a las 4 de la tarde, tienen que empezar de día. Cuando hay luz, iluminación quiero decir, perdón, es luz blanca, son de estos aparatos. Estaría jodido, cagado de calor, porque lo único que hay es eso. Iluminan el escenario a giorno, mientras pasan los helicópteros por arriba, las barcazas, los yates por el Támesis, las palomas que se te meten, y llueve. Y llueve. Estoy hablando de la experiencia personal. Yo solamente lo que sucede... ¿Por qué año fue? En 2011. Yo lo que viví ahí lo viví solamente en un partido de fútbol o en un recital de rock. Nunca había visto que la gente se quedara con la lluvia viendo teatro, en un idioma que no era el de ellos, porque la mayoría de la gente eran ingleses, obviamente. No vamos a creernos que llenamos el Globo los de argentinos, que andan tirando por ahí. El escenario del Globo es muy alto, o sea que un público se puede apoyar así en el escenario, y así estaba la gente apoyada en la boca del escenario. Está de pie, al aire libre, se tapaban, no se pueden usar paraguas, se tapaban con unos mantelitos de plástico, y luego están los palcos. Una cosa que aprendí, el palco de la reina no era este que está frente al escenario, sino era aquel, para que todo el mundo en realidad mirara a la reina que estaba allá. Sí, no se tenía que Fue una charla, con el teatro fue una charla. siempre. Isabel. Sí, Isabel, Jacobo y los que fueran. Hay una tradición. Vino a trabajar con nosotros una señora del Teatro del Globo, que nos mostró el punto central del escenario en donde la voz realmente se desparrama y llega a todos lados. Nos hizo hacer unos ejercicios de calentamiento, y luego hay un ritual que es que el director y el primer actor, junto con el director del Globo, abren una botella de vino y lamentablemente la van tirando alrededor en vez de tomarla, digo. Se tira todo el vino alrededor antes de hacer la función. Es un ritual que hacen. Es casi la Pachamama. Y después largaron unos globos muy lindos antes de la presentación. Lo que a mí me quedó de esa experiencia fueron varias cosas de comprensión de la obra de Shakespeare. No hay escenografía en el escenario del Globo, hay columnas, es un escenario bien incómodo. Una parte tiene techo, la otra parte está mojada. De hecho, como llovía, nos advirtieron: tengan cuidado, no resbalen, porque resbala mucho y te caes de 2 metros. No es joda. Pero una de las cosas que me aparecieron haciendo, en realidad estábamos haciendo la segunda parte del Rey Enrique IV, es que los soliloquios que toda la vida hemos visto, dichos casi susurrando, son imposibles de hacer.
evidentemente ninguno de los soliloquios ni los monólogos se hacían en este tono de voz, porque te escucha, como decía Osvaldo Bonetti, Ni el Dios te compañero. oiga porque lo que es el público no te va a escuchar. Entonces, supongo que hay una concepción diferente del monólogo y del soliloquio. Yo no vi ninguna versión, hubiera querido ver una versión de Hamlet que hicieron los polacos, que tenían arañas de hielo con puñales dentro del hielo y estaba todo medido para que los puñales fueran cayendo en determinado momento y se clavaran en el piso. Trabajaban con el frío. No, una cosa de loco. Polacos. Sí, polacos tenían que ser. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué Shakespeare en cada obra, en todas las obras, repite muchas veces el lugar en donde están, o a dónde están entrando, o que esta es la cámara del rey? Porque justamente como no hay escenografía, la única manera de mantener a aquel público del 1600 más o menos atento era repetirle: ojo que estamos en tal lado, miren que estamos en tal lado, porque además se comía, hacían sus necesidades, tenían sexo, iban y venían, entraban y salían. Las obras tienen que llamar la atención. Por eso tanta cosa que nos pasa a nosotros cuando encaramos un Shakespeare, que decís, pero ¿por qué vuelve a decir esto? ¿Por qué cuenta si ya lo contó? Bueno, por eso, porque el otro salía, se iba, no sé, a tomar algo y volvía media hora después y entonces lo repetían para que supiera. ¿Cómo? El último bloque. ¿Eh? El último bloque de tira, que lo volvés a pasar. Claro, te lo pasan para que te acuerdes. Esas son las cosas que realmente fueron, a mí me llamaron mucho la atención, más allá de estar en ese lugar, que si hay algo que nunca fantaseé, ni aún dado vuelta por la droga, es trabajar en el Globo haciendo Shakespeare, perdón. Claro. Era como... Templo. En el templo. Sí, es una cosa que no se me ocurría nunca, no se me ocurría nunca. La gente es muy amable, muy gentil, el público es muy fanático del teatro y conocen la obra y saben de qué viene cada personaje. El personaje que yo hacía, que era Falstaff, es un personaje que para los ingleses es como... Yo no sé si tenemos un personaje acá que digamos, el personaje sale y lo aplauden porque es no porque sea un actor tal o cual o quien que lo hace, sino porque el personaje es un arquetipo para los es un ser abyecto en realidad, Falstaff, pero lo adoran por eso. ¿Será porque se sienten identificados? Y sí, es un mentiroso, es un choborra, es un traidor, no tiene palabra. Es para mirar. Para los ingleses es un ídolo, es como el personaje elegido, el personaje soñado. Y eso no hay mucho más para contar. Si quieren hacer preguntas, yo las que pueda las contestaré, y si no tengo mucho más para contar. Esa fue una experiencia. Es mucho. Es mucho como experiencia. Fue una experiencia única para mí. Tendrían que crear un premio ahora de los 17 actores, únicos 17 actores que trabajaron en el Globo. Claro. Te hago una pregunta, ¿y cómo fue que fuiste a ese lugar? Eso son cosas avatares. Eso lo dirigió Rubén Schumacher. Fue seleccionado el teatro, el Kafka, él tenía el Kafka. Lo que se seleccionaba en Londres, nunca sabré cómo ni cuáles mecanismos, se seleccionaba el teatro. El teatro en este caso tenía un director que era Schumacher, entonces él decidió hacer esta obra. La obra estaba otorgada, tal teatro va a ser tal otra. Los mexicanos hicieron la primera parte del Rey Enrique IV el día anterior y nosotros hicimos la segunda. ¿Qué particulares? ¿Qué particular? Dos funciones cada una. ¿Qué particular la primera parte uno y la segunda parte otro?
En general se da así, se dan como dos obras separadas en realidad, no hay una continuidad histórica, pero se puede ver una sin ver la otra y no te perdés nada. El tema es que yo iba a ser el rey ahí, el padre de Hal, de quien va a ser después Enrique, y quien iba a ser Falstaff era Roberto Castro. Y Roberto tuvo que irse, le salió un laburo para irse 2 meses a París con una obra y eligió eso. Y el día de mi casamiento, Rubén me dijo, ¿puedo hablar con vos un minuto? Porque me gustaría que hicieras Falstaff. No sé si queda claro. Falstaff sí fue una construcción, pero así fue como llegamos. No sé cómo, supongo que es un sorteo que se habrá hecho en Inglaterra, pero son esas cosas que se les ocurren a los ingleses que son fantásticas, porque llevaron 37 elencos. Pero ellos que estaban festejando, porque yo estuve en ese momento, por eso estoy interesada, porque supongo que ese año fue el año del jubileo de la reina. Sí, claro. Ese año fue el año del jubileo de la reina. Yo no sé ¿Pero si... el teatro qué era que estaban haciendo? ¿Una reconstrucción del teatro o algo así? ¿No era? No. Este era un programa, un proyecto que lanzó el Globo, no sé cómo se les ocurrió, ya que Shakespeare es un autor universal, que lo es, que vengan de todas partes del mundo a hacer el Shakespeare que cada uno cree. ¿Y ellos lo copiaron, Horacio? ¿Ellos lo copiaron? Sí, claro. Todo. Sí, todo. Sí, pasaje, estadía, 5 días. 5 días. En un hotel al que nunca más iré en mi vida. No, mirá, el hotel está al lado de la Catedral de San Pedro. El Ritz. No sé cómo se llama. No, bueno, pero mirá lo que pasó. Estaban construyendo ese hotel y encontraron ruinas romanas. Las fotografiaron y siguieron construyendo el hotel. No sé si... Le habrán puesto alguna. Sí, recuerdo. Y cuando estábamos nosotros ahí se descubrió otro teatro del otro lado del Támesis, que se supone que es anterior al Globo y a la Rosa, en donde también se supone que Shakespeare estrenó sus primeras obras. Pero bueno, eso es todo. Bueno, es una experiencia única, me imagino, para vos debe haber sido fantástico. Sí, fue muy fuerte, pero qué sé yo, Seguro. son esas cosas como que te pasan en esta profesión que tiene esa maravilla. Claro. Que de repente, ¿no? Sí. Te salen sorpresas que no las esperás, que no las soñaste además. Fantástico. Que no las soñaste. Hace ruido porque lo estoy apagando porque me había olvidado. Sí, Perdón. apaguen. ¿Qué espacio estás apagando? Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Compañera Estela Matute, ¿Sigo yo? por favor. Bueno, yo como no soy muy buena improvisando y yo trabajo, yo escribí algo que me voy a permitir leérselos. ¿Qué palabra más fea hacer teatro? Si no fuera más que eso, siento que no hubiera podido hacerlo ni podría nunca. Pero las pobres mujeres de las obras que represento se han apoderado de tal manera de mi corazón y mi entendimiento que cuando pienso cómo podría hacerlas más comprensible a mis oyentes, me parece como si quisiera consolar a estas mujeres. Pero al cabo son ellas las que poco a poco me consuelan. Sería demasiado largo y difícil si hubiera de contar en detalle cómo y por qué y desde cuándo ha sobrevenido este cambio de sentimientos inexplicable entre estas mujeres y yo. No me importa que hayan mentido, traicionado, pecado o que hayan nacido ya corrompidas, con tal de que sienta que han llorado y sufrido mientras mentían, hacían traición o amaban. Estoy a su lado, las defiendo y busco en ellas no por afán de sufrir, sino porque la capacidad de compasión femenina es mayor y más amplia, más dulce y perfecta que la de los hombres. Estas palabras pertenecen a Eleonora Duse, la inmensa actriz italiana del siglo XIX que tuve
el honor de encarnar, permítanme el término encarnar. En el espectáculo Despedida en París, escrito y dirigido por Raúl Brambilla, yo me puse en la piel de Eleonora, o Eleonora se puso en mi piel. Elijo comenzar con ella y con este texto, no solo porque me permite hablar de lo que me sucede en la construcción de mis personajes, sino también porque ese trabajo es el que me dio el premio que hoy me permite estar acá. Meterme con la vida de la Duce fue realmente de las cosas más placenteras, más dolorosas y más intensas que me hayan sucedido en este camino de la actuación. Cuando comencé con los ensayos, no me había dado cuenta o no había concientizado que iba a interpretar a una persona que había vivido de verdad, que había transitado este mundo, que además fue actriz. Parece una obviedad, pero en general yo interpreté personajes escritos desde la imaginación de un autor. La Duce vivió, fue actriz y sufrió mucho. Comencé la construcción del personaje con las mismas pautas de siempre, pero Eleonora me pasó por encima. Por eso me cuesta decir que la interpreté y generalmente digo que a Eleonora la encarné. Esa sensación única no me pasó antes, ni sé si me volverá a pasar, porque no sé si volveré a interpretar a una persona que haya vivido de verdad esta vida antes. Ella me fue dando las pautas de cómo construirla. Me habló desde sus biografías sobre cómo ella encarnaba sus personajes y ella no tenía pruritos ni prejuicios en decir que los encarnaba. Bueno, como dije al principio, yo no soy buena teorizando, en general construyo haciendo y siempre me he sentido y me siento una hacedora del escenario, no teorizo demasiado. Pero en ese recorrido de construcción que hice con ella y hacia ella, me hizo reflexionar mucho y repensar mi relación con el oficio. Sin ningún ánimo de compararme, que quede claro, eso es un poco lo que vengo hoy a compartir con ustedes. A diferencia de la Duce, yo no vengo de una familia ni de actores, ni de actrices, ni de artistas. Fue una gran sorpresa para mi madre y para mi hermana cuando yo les di la noticia de que iba a ser actriz. Mi madre se quedó mirándome mucho rato en silencio y me dijo: ¿cuánto vas a sufrir? Yo me enojé un montón, pero fue, no sé, si un mandato o una premonición o un presagio, como dice acá el compañero. Tampoco sé si mi madre hablaba de ese dolor, pero si bien el escenario es mi espacio de felicidad y mi espacio de libertad, la construcción de un otro, de una otra en mi caso, no puede hacerse sin transitar dolores. Y si bien siempre supe sobre eso, fue Eleonora Duce la que me hizo comprender que ser otra para que me miren sin verme incluye en sí mismo un dolor esencial. A la vez me es imprescindible ser otra para ponerle palabras y sentires a aquello que yo no diría ni sentiría nunca, posiblemente. Mi Eleonora en el escenario, en ese espectáculo, decía: algo me empujó al escenario. Me encontré de pronto bajo las luces, la boca oscura de la platea, el monstruo respirando. Creo que recién ahí me di cuenta de lo que siempre significó el teatro para mí. ¿En qué otro lugar puedo olvidarme de mí misma, de las miserias, de las durezas de la vida, más que en el escenario? ¿Dónde quedar mejor escondida que iluminada por todas las candilejas? ¿Dónde encontrar otro sitio donde la gente, mirándome, esté realmente mirando a otra? ¿Dónde desaparecer mejor?
Y para mí de eso se trata. Nunca supe bien por qué necesité eso, por qué necesito eso, ser otra, volver siempre al estado inaugural de juego, prestar mi piel, tomar pieles prestadas. La explicación más racional que me doy es esa: olvidarme de mí misma, olvidar las miserias, las durezas de la vida, o reciclarlas y decir aquello que no diría siendo yo misma. Recuerdo cuando ensayaba El cuarto del recuerdo, una obra de Mario Cura que dirigió Rubens Correa. Yo ahí interpretaba 3 personajes: la hija, la compañera y la madre de un desaparecido. Con la hija y la madre no tuve demasiados problemas. Con la hija y la compañera no tuve demasiados problemas. Pero con la madre me pasaba que llegaba a un texto, no podía olvidarme, no podía salir de lo que yo sentía, ¿no? Entonces llegaba a un texto donde la madre le decía: mirá lo que está pasando en el mundo, ¿para eso te dejaste matar? Y yo no podía decirlo. No podía decirlo. Llegaba ahí, paraba y le decía a Rubén: yo no puedo decir esto, no puedo. Discutimos, y un día le dije: no puedo, mirá, si un día viene una madre de Plaza de Mayo, me muero, no lo voy a poder decir. Entonces Rubens, al ensayo siguiente, trajo a Tati Almeida al ensayo, así la conocí. Y me pidieron, los dos, que yo llegara ahí y siguiera, que lo dijera como pudiera, que lo dijera, que no parara, que lo dijera susurrando, gritando, llorando para mí, pero que lo dijera y siguiera. Y fue difícil, me fue muy difícil, fue una experiencia re fuerte tenerla a Tati ahí y decir ese texto, y se lo dije a ella, como pidiéndole disculpas, y seguí. Cuando terminé el ensayo, Tati se acercó, me abrazó y al oído me dijo: no te preocupes, Estela, porque en nuestro cuarto del recuerdo todas sentimos y pensamos eso. Cuando lo tengas que decir, pensá en mí y pensá en que yo te agradezco que vos lo puedas decir por mí. Y fue increíble porque yo entonces ya no era yo. Ya, como ese permiso me permitió no ser yo, esa experiencia la recuerdo, bueno, por eso la comparto. Y ya era ella o ellas, y realmente era un momento muy, muy fuerte del espectáculo. Eso es lo que me pasa en el escenario, ¿no? Todas las mujeres que yo he interpretado tienen una música, una voz, una imagen, un sonido y un texto, por sobre todo los textos de ese texto, que les son propios, y con todo eso construyo un sentir que no es mío y a la vez sí. Con Eleonora me pasó un poquito diferente porque fue ella la que me marcó, qué música le gustaba, qué climas le gustaba, qué cosas elegía. Hay mucha biografía de Eleonora, hay mucha autobiografía, o sea, hay una autobiografía y ella fue dándomelo. Por último, les cuento que debuté con Nina. Nina es el inmenso personaje de Chekhov, ¿no? El de la gaviota. Yo era muy jovencita, bastante tonta, bastante más que ahora, muy debutante, y no tenía idea de lo que estaba haciendo, de verdad no tenía idea de qué personaje estaba interpretando. Nina también es actriz, el personaje es actriz. En el monólogo final dice algo que después muchas veces me hubiera gustado volver a decir sobre un escenario, pero no tuve nunca más la posibilidad de construir a Nina, ¿no? Decirlo más consciente de lo que Chekhov escribió. Y ese pedacito que voy a compartir hoy me dice y me expresa y tiene también mucho que ver con la Dulce, con Eleonora. Dice Nina Zarechnaya: creo que lo verdaderamente importante en nuestras profesiones, tanto cuando se escribe o se interpreta, no es la gloria, ni el brillar,
ni todas esas cosas con las que yo soñaba, sino el aprender a soportar el sufrimiento, soportar la cruz y tener fe. Yo tengo fe ahora y ya no sufro tanto. Y cuando pienso en mi vocación, dejo de tenerle miedo a la vida. Muy hermoso, muchas gracias. Carlos Weber, ¿Cómo le va? por favor. Bueno, Después hacemos preguntas. Claro. Sí, sí, Sí. No, yo Porque así- lo único que le quería preguntar cuando le toca hacer un personaje tan fuerte como el de la actriz que hiciste, si vos no te gana ese personaje a vos y dejas de ser vos en la vida cotidiana, me refiero. No, en la vida cotidiana no. ¿No? No, en la vida cotidiana no. La llevo ahí, el tiempo que lo hago la llevo conmigo, pero no. Me emocionó mucho lo que dijo la compañera. La verdad que bueno, he tenido el placer de actuar salvo con Hugo, que no me tuve esa suerte. Con el resto de los compañeros he tenido el placer de compartir el escenario, así que esto es un poco otro premio, estar juntos otra vez acá con ustedes y, bueno, un poco contar lo que pensamos nosotros del actor y de su compromiso de actuar. Acá la propuesta era el actor y el personaje, o cómo construir el personaje. Es cierto que yo siempre he tomado la actuación como un juego. Estoy absolutamente convencido de que el teatro es un juego maravilloso de ficción, donde nosotros jugamos a ser lo que no somos y el público juega a creer que no somos lo que somos. Y esto es extraordinario. Cuando el juego sale bien, por supuesto, no solo hay aplausos, sino además hay una carrera, hay satisfacciones muy grandes, espirituales y económicas. Permítanme decirles que también hay satisfacciones económicas, aunque últimamente no se las note tanto, pero las hay. Y esto es lo que yo quería, digamos, traer hoy acá a esta mesa, ¿no es cierto? Un poquito experiencias personales con respecto al juego del actor. Nosotros los seres humanos, los seres sociales, somos personajes sociales, estamos jugando un rol todo el tiempo. Nos comportamos de determinada manera todo el tiempo, hacemos política social todo el tiempo, sin tener de vez en cuando o nunca conciencia de eso, pero de verdad lo hacemos, no podríamos vivir de otra manera, no podríamos decir a todo el mundo lo que realmente pensamos de todo el mundo, ni dar nuestras opiniones a todo el mundo. Debemos hacer política y tratar de acercarnos unos a los otros de una manera que no sea conflictiva ni hiriente y que sirva para construir, ¿verdad? Este es el juego social. Y en el teatro el juego es el mismo, porque el actor sabe que el personaje es alguien que está pensado en dos dimensiones. A un autor se le ocurrió escribirlo o recoger de la vida, como le pasó el caso de Estela, que a su personaje, de un personaje histórico, como Subí un poquito la voz, por favor. Entonces, ¿cómo jugamos nosotros? Tremendo, por lo menos en mi experiencia. No le creo mucho a lo que dice el autor, le creo más a lo que creo yo que hace el personaje. Lo primero que yo tengo que jugar es una investigación. ¿Qué hace el personaje? ¿Para qué lo hace? ¿Qué quiere con lo que hace? ¿Qué pasiones tiene? ¿Qué deseos tiene? Eso me tiene que resonar. Resuena con lo mío, como ser humano, entonces trato de compatibilizar las dos cosas. Sentir cómo siente el personaje, jugar como juega el personaje. Pero esto hay que hacerlo en conjunto. O sea que tenemos que aprender a jugar en empatía con los demás que jugamos. No podemos jugar solos, el teatro es un juego colectivo y tiene reglas muy claras y espacios muy claros. Por ejemplo, lo del contado Horacio, que es extraordinario. El teatro isabelino tiene un lugar consagrado
y bien consagrado está con ritos, como lo acaba de decir, donde no importa las inclemencias del tiempo, allí el mundo sigue igual, nadie está preocupándose por lo material, sino está preocupándose porque le transformen la vida. Y es verdad, esa gente vivía la vida rápidamente, porque rápidamente se moría en esa época, ¿no es cierto? No iban a estar pensando en ciertas convenciones que vinieron después con el desarrollo de la burguesía, ¿no es cierto? Mucho después. En esos tiempos era mucho más vital la cosa. De hecho, el olor también sería plausible. Ahora no nos pasa esto, estamos más ascéticos, digamos, estamos más cuidados. Pero tenemos que recuperar aquellas cosas del juego. El arriesgarse a jugar. Y esto me pasó algo interesante que se vincula un poco con lo que decía Estela. Y yo tengo este premio maravilloso por haber interpretado a Karl Marx, el filósofo político e inventor del comunismo, como dicen muchos, aunque él no es el inventor del comunismo. El comunismo existía mucho antes que existiera Karl Marx. Él hizo el manifiesto comunista. Pero hay un autor norteamericano que falleció hace unos años, extraordinario, un profesor de historia, que se llamaba Howard Zinn, que creyó conveniente contarle a la gente quién era verdaderamente Karl Marx. Un ser humano, profesor de filosofía alemana, un hombre que hablaba 14 idiomas, que tocaba varios instrumentos, que fue judío toda su vida hasta que siguió siendo judío toda su vida, pero tuvo que negarlo para poder salir del estado de opresión que vivía en la Alemania en 1830, 1835, escapar a París y allí hacer su historia. En la Argentina, lamentablemente, muchos compañeros nuestros fueron muertos solo por tener un libro de Marx en la biblioteca, sin haber leído jamás a Marx, ni mucho menos el Manifiesto Comunista, mucho menos el Capital, que es un mamotreto impresionante de 14 folios, ¿no es cierto? Pero sin embargo fue un ser demonizado. ¿Por qué? Porque se oponía a un capitalismo que nos estaba desangrando y nos sigue desangrando, las pruebas están a la vista hoy, por nuestro capitalismo, ¿no es cierto? No lo de aquel. Pero el caso es que, ¿cómo interpretar un personaje que escribió el Capital, que gracias a que escribió el Capital tuvo muchos seguidores y se creó un partido comunista que no tuvo nada que ver con lo que él soñó? Luego el Partido Comunista, que hizo la revolución en Rusia en el 19, terminó haciendo una dictadura, no para liberarnos, sino para oprimirnos. Hablo de Stalin. Este autor, que hace la obra Marx en el Soho, es absolutamente anti-stalinista. Pero este personaje sigue siendo Marx, habla de la pluralía, habla de las injusticias que nos produce el juego del capitalismo, de las opresiones, pero también habla de la familia. Pues, ¿cómo vivió este hombre? Este hombre vivió en la miseria en Londres, en los barrios más pobres, cerca de las cloacas de Londres, viendo cómo morían los hijos por cualquier enfermedad que ahora con una pastillita se puede resolver, y sin embargo 18 años de trabajo para completar su obra máxima, que es El Capital. Bueno, ¿qué hago yo con todo eso? Con todos esos ladrillos para hacer una construcción. Tengo que descubrir un ser humano que se acerque a mí. ¿Dónde voy? A las pasiones de este hombre. La pasión de este hombre inclaudicable que hizo que pudiera soportar todas las miserias a las que fue sometido, todas las peleas, las guerras. Fue expulsado de 4 países antes de terminar en Londres su vida, expulsado por todas las policías secretas, pero sin embargo tenía su dinerito para poder seguir escribiendo, porque sus estudios sobre economía mundial los remitía a Estados Unidos y el Washington Post y el New York se lo publicaban. Si no fuera por esta prensa norteamericana, Marx no hubiera sido conocido en el mundo. Esta contradicción es extraordinaria y se liga mucho con el espíritu burlón que tenía Marx. Marx era un hombre que le gustaba contar cuentos, jugar con sus hijos, cantar canciones en varios idiomas, sabía el Quijote en español, entre otras cosas. O sea, un tipo
con una alegría de vivir extraordinaria. Eso fue lo que me llevó a mí a jugar el personaje del mar como un ser humano con alegría de vivir, pero que se permitía sufrir las pérdidas. Cuando sus hijos mueren, cuando su esposa muere, claro que él sufre, pero sigue adelante. ¿Por qué? Porque lo animaba una pasión para lograr que el mundo cambiara. Murió sin verlo. Pero creo que esos son los estímulos que un actor tiene, creerse esa verdad de un personaje sin juzgar su ideología de pronto. No, al ser humano. Sin juzgar su ideología de pronto. Yo estoy bastante cerca de lo que Marx quería en 1848. Por supuesto que sí. El cambio del mundo, una vida más justa para todo el mundo que trabaja, que el capitalismo no se lleve todas las ganancias y todos los dividendos, ¿no es cierto? Que la producción no sea absolutamente privada y que nos deje afuera a todos los demás. ¿Quién no puede estar de acuerdo con eso? Pero sin entrar a juzgar eso, lo que a mí me interesó es descubrir el ser humano que había en ese personaje. Creo que todos hacemos eso, lo que le pasó a Estela con la Dulce. No habló de que era una gran actriz, que era extraordinaria, que el público la adoraba, que tenía millones de flores después de cada estreno. No de esa gloria del mercado inclusive, sino habló de otra cosa. Creo que todo lo que nos interesa a los actores. Bueno, eso es lo que tenía para contarles. Señora Spezzini, por favor, ¿podría usted Bueno, hacer su elocución? bueno, mientras hablaban pensaba que pocas veces nos juntamos para hablar así, ¿no? Y qué interesante que fue escucharlos a cada uno. A ver, yo pensaba de qué quería hablar y yo entré a los 12 años a la Escuela de Bellas Artes, a la Manuel Belgrano, y me acuerdo que el primer día de clase de pintura tenía un señor muy viejito, se llamaba Vasilev, o por lo menos yo en ese momento lo veía viejito, no sé cuántos años tendría. Terminé mi pintura, la pared gris, la manzana roja, la botella verde, la sombra, un gris más oscuro, me acuerdo. Me preocupé mucho porque dije, mis padres se oponían a que estudiara y dije, caramba, cuánta plata le voy a hacer gastar en bastidores, porque en 20 minutos yo ya lo pinté. Y este hombre se me acercó con mucha ternura, nunca me voy a olvidar, y le digo, ya terminé, profesor. Y me dice, usted todavía no empezó. Mire, ¿qué colores ve ahí? ¿No ve este? ¿No ve lo que yo me quedé, y fue uno de los días más espléndidos que tuve en la pintura, porque me abrió los ojos a que aprender a pintar era aprender a mirar. Me acuerdo que me preguntó, ¿usted no tiene 15 años todavía? Y yo le dije, no, tengo 12. Y me dice, ¿me va a invitar a su cumpleaños? Sí. Se murió ese año. Pero me quedó siempre eso que me dijo, aprender a mirar. Yo hice la Belgrano, hice la Pueyrredón, porque ya que había elegido carreras no tradicionales, tenía que conformar a mi familia con títulos. Y hice también la Escuela Nacional de Arte Dramático, era otro título, pero además debo confesar que adentro mío estaba la cosa de estudiar. Estudiar y estudiar en establecimientos y tener título. Era un mandato que yo tenía adentro y que me parecía que había que hacerlo. Tuve otros maestros en la pintura que también me ayudaron, que me animaron. Yo pinté en todas las plazas de Buenos Aires, todas. Desde los 12 años iba a pintar todos los sábados afuera. Mientras mis hermanas, que eran varias, se iban al club o se iban a esto o al otro, yo me iba con mi valijita a pintar. Recuerdo que a veces en pleno invierno, porque me gustaba meter la mano en el óleo, llegaba a sangrar la mano, porque hacía así y era capaz de meter la mano en el ácido a veces. Yo tenía las manos sangrantes siempre, me encantaba. Así sangraban. Además, otra cosa que tenía en pleno invierno, con mucho frío, yo llegaba y me tenía que sacar el abrigo en la plaza. No podía pintar con el abrigo. Y me ponía la camisa como si hubiera entrado en otro lugar.
yo ya entraba en el espacio de soñación y ahí no hacía frío. Hasta que terminaba de pintar no sentía frío. Bueno, esto para contar que esto de aprender a mirar, y cuando aprendí las leyes de la percepción y todo lo que aprendí en pintura, gracias a Dios en algún momento hubo maestros en la formación actoral que me hicieron ver que era lo mismo. En el teatro lo fundamental es aprender a mirar una situación, aprender a mirar cómo se genera un conflicto, qué cabezas se necesitan para crear ese conflicto. A mí es una parte del trabajo que me gusta mucho. Y yo creo que estoy muy agradecida a los maestros. Yo fui siempre estuve sedienta de maestros. Pero no solo los maestros de carne y hueso, ¿no? Chekhov para mí fue un maestro. También Shakespeare, pero fundamentalmente yo diría a Chekhov que lo relaciono, no yo, sino todo el mundo, con el impresionismo, y en la pintura el impresionismo siempre fue lo que me atrapó. Es más, a veces cuando estoy angustiada o estoy mal, me voy a un rinconcito del Museo de Bellas Artes y me reencuentro con algo. No puedo precisar qué es. Puedo hablar mucho, teorizar qué es cuando estoy frente a un impresionista, no sé, pero hago pie, siento que algo se organiza dentro mía. Y mi preocupación en el teatro, ustedes, si acá hay pintores, yo no tengo ninguna relación con la música más que lo necesario, porque soy muy sorda, no puedo, me caigo, siento que no puedo, me desmayo en las notas, no puedo sostenerlas. Y no tengo problemas con la voz hablada, pero la voz cantada es un desastre. No tengo problemas con el baile, no lo tenía tampoco, pero bueno, pero no me quiero perder. Y me perdí. Hacia acá. Parte de la aventura. Tal cual. Sí. Mi preocupación siempre estuvo en encontrar las leyes, porque yo veía que en el teatro estaba demasiado puesto en si tenía talento, si no tenía talento, fulano, si tenía condiciones, si no tenía condiciones. Y yo decía, caramba, pero tiene que haber leyes. Y nadie me las daba, claramente. Así que me puse, después encontré algunos maestros, entre ellos Aleso y Augusto Fernández, fundamentalmente, que como Augusto viene de la pintura, también nos entendíamos cuando hablábamos de los colores complementarios, cuando hablábamos de cosas más importantes todavía que los colores complementarios, ¿no? Que eso todo el mundo lo conoce. Entonces, para mí siempre el ejemplo con la pintura era, pero volviendo a las plazas, un día, en vez de ir a pintar, me fui con mi valija, porque ya si para mis padres había sido muy terrible decirles que iba a estudiar Bellas Artes, decirles que iba a estudiar teatro era el acabose. Entonces me fui con la valija de pintura durante muchos meses a estudiar teatro, pero yo les decía que iba a pintar. Ahí tenía 16 años. Había empezado la actuación. Había empezado la actuación. Yo creo que fundamentalmente, esto muchas veces los actores los dicen, y creo que es común a muchos actores, empezamos por un exceso de timidez y de profunda necesidad de expresión. Yo no diría que es entrar en otros, pero prácticamente es lo mismo. Yo creo que es habilitar zonas de nosotros, que en la vida no tenemos habilitadas, y que, por lo menos en mi caso, yo creo que soy una persona bastante aburrida fuera del teatro, salvo cuando me pongo un poco loca, entonces divierte mi locura, pero creo que soy aburrida. Y creo que me divierto y soy más divertida y estoy más presente, estoy como percibiendo la vida de una manera distinta cuando estoy en el escenario. Lo que pasa es que a lo largo de la carrera el escenario también fue mi modo de vida, con lo que sostuve mi casa, con lo que sostuve mi hija, y ahí uno empieza a hacer concesiones. Entonces, hasta un punto es lo que elegí y hasta el punto es lo que pude hacer con eso. Digamos que hoy, que tengo menos trabajo, gracias al gobierno, me permite
meterme otra vez con el estudio, salvo cuando tengo la cabeza muy preocupada de que voy a vivir y esas cosas. Pero, y a mí el estudio me gusta mucho. Me encanta ver en los actores, por ejemplo, el tema de por qué arriban, y me incluyo, por qué arribamos a veces a los mismos resultados, o por qué vamos a parar a las mismas zonas. ¿Por qué no podemos ampliar otras zonas? ¿Qué pasa ahí con nuestras defensas? ¿Qué pasa con nuestra percepción del mundo? Porque es el mismo tema. No podemos salir de nuestra subjetividad. Lo que hacemos es tratar de ampliar nuestras subjetividades. Pero no podemos salir. Yo no puedo decir que fui una persona divertida dentro del medio, porque mi característica y mi naturaleza es que soy una persona que se problematiza. Y bueno, soy así, ya me reconcilié con esa parte. No soy de las actrices divertidas que se fuman un porro, que se toman un litro y que después son sueltas, o que fumar porro no es mala idea, pero digamos, bueno, he tenido mi etapa como todo el mundo, pero de poco igual. Pero quiero decir, generalmente tiendo a problematizarme y esa es mi energía. Desde ahí puedo salir, ¿qué se le va a hacer? Todos somos diferentes. Pero tengo buenos resultados, a veces tengo buenos resultados. A veces me reconcilio con lo que todavía no sé, porque siento que es mucho lo que no se sabe, que la vida no me va a alcanzar, desgraciadamente, porque hay cosas adentro que se serenan con mucho tiempo, desgraciadamente. Se serenan cuando ya casi somos muy viejos, qué pena. Sirve para ser transmitido. No por nada yo le he dado tanta importancia a los maestros. Hoy soy maestra, de toda la vida he sido maestra, y a veces cuando me dicen, uy, gracias a vos estoy en el teatro, uy, gracias a vos, cuando vos me pusiste la mano acá, uy, qué lindo, porque se cierra. Tal vez quedar como maestra en este paso por la profesión es una de las cosas que más me guste. No tengo mucho más para decir. Como decía aquí nuestro compañero Horacio, la profesión nos da, es un privilegio. Primero, tener una vocación es un privilegio, porque uno ahí se olvida de la pobreza, se olvida de tantas cosas, ¿no? Tener una vocación, y yo lo tuve desde muy temprana edad, gracias a Dios, gracias a mi madre que nos daba para dibujar, para que nos calmáramos, porque hacíamos mucho lío. Mi papá tenía almacén, entonces agarraba los papeles del almacén, los tiraba sobre la mesa y dibujábamos todo el día. Pero tener una vocación es lo más grande que nos puede pasar. Y mantenerla. Y mantenerla. Y gracias a Dios, yo creo que todos nosotros la mantenemos. Yo en este momento no estoy con pintores, pero calculo que también debe pasar lo mismo. La mantenemos, somos como chicos divertidos en eso, nos ponemos a hablar y gente divertida en eso. Lo que más erotiza es hablar de la profesión, creo. Y tuve también la ventaja o la suerte de golpe de encontrarme en Alemania, trabajando. Yo no hablo inglés, no hablo alemán, trabajando para el cine alemán y ser la primera actriz premiada de Latinoamérica en la Academia de Cine Alemán. Yo dije, ¿qué hago acá en Berlín con Bruno Ganz saludándome y fulano de tal, y que me digan, qué sé yo, que me lo traducían con el poco inglés que yo sabía? O que la profesión te lleve, no hay nada más lindo para muchos actores, y creo que van a coincidir conmigo los que están acá, que viajar trabajando. Yo me aburro, me quiero volver si viajo sin trabajar. Lo más lindo del viaje es Ezeiza, cuando vuelvo, si hago un viaje sin trabajo. En cambio, cuando trabajo, es entero el viaje. Tengo una hija actriz. Yo hubiera querido que fuera bióloga, cualquier otra cosa, para que no sufriera las penurias de esta profesión, pero evidentemente... Porque vas a sufrir. Sí, no, evidentemente le he transmitido, y el padre que era actor, también le hemos transmitido mucha felicidad, calculo, si no, no lo sería, ¿no? Y la verdad que yo sé que va a ser feliz. Ahora tiene una madre que le insiste mucho con el estudio. Yo creo que no me equivoco, que tiene que hacerlo, porque hay una parte muy linda de la profesión, que es la solidaridad, la cordialidad y la cosa de grupo que se da, mientras eso no nos quite creo yo, el seguir estudiando, y el seguir tratando de plantearnos las cosas de la profesión, porque el medio no lo permite siempre.
cuando estamos trabajando y estamos cobrando, además por lo que hacemos, que bienvenido, porque tenemos que cobrar, a veces tenemos que resolver, y les pasará a los pintores que a veces tienen que pintar para poder vender, ¿no? Tal vez debe haber condicionamientos ahí para pintar aquello que se vende, o que una galería me acepte, y bueno, por eso decía, qué pena que no nos damos más tiempo para estas reflexiones, ¿no? Que son tan útiles. Así que gracias por este espacio. Gracias. Está pidiendo perdón que se tiene que ir. Yo iba a pedir que te retiraras. Así que estamos Muy buena la improvisación. premiados los dos. Chao, Bueno, gracias. por una razón de edad, ha quedado para cerrar este insigne acto mi compañero y amigo ¿Cómo de Hugo edad? Arana, de Juventud. ¿Ves? Sos el más chico. Lo que pasa es que me tiré por mutual. Entonces, no estoy. Algo parezco más de 50 años. Ah, por eso, yo también me pasó lo mismo. No tenía para una película. Acá en el cuello. Bueno, Hugo te escucha. Yo estoy. Yo no he venido preparado. Entonces, a cada uno que escucho realmente. Ahora terminé coincidiendo mucho con Beatriz y esto de que por ahí uno tendría que buscar más espacios así, ¿no? De intercambio, de reflexión, ¿no? De compartir. Acá lo tienen siempre. ¿Sí? Acá está siempre eso para compartir. Sí, pues claro. Yo no venía preparado con nada, no sabía muy bien de qué se trataba. Pero entonces cada uno me fue bandeando para algún lado. Y me aparece un poco el tema de por qué la actuación, ¿no? Esta singularidad y excepcionalidad que decía Beatriz de tener una vocación, realmente es una cosa muy singular, ¿no? Y es una bendición de alguno de los dioses, y si es que hay algún dios, que uno tenga una pasión, un deseo, un para qué en el vivir, ¿no? Porque yo creo que es muy protector, le da un sentido, uno empieza a encontrar que la vida tiene un sentido, tiene un camino por donde ir buscándose, porque yo creo que es una búsqueda eterna, es una selva que uno va cruzando, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros somos una selva, yararás, flores perfumadas, faisanes, escorpiones, desierto, agua, y la profesión en ese sentido me parece sagrada, porque es conservar al niño jugando, como decía. El niño agarra el escobillón, inventa un caballo blanco alado y no está loco, es un escobillón, él sabe que es un escobillón. Pero poder seguir construyendo esos caballos alados es muy nutriente, porque creo que permite eso, un recorrido interno, poder abordar esas zonas que un día uno dice, oye, en un personaje dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué apareció? ¿No? Y aparece la infinitud que yo creo que cada uno tenemos. Un lugar, y en ese sentido también coincido, además fue la última oradora, entonces lo de la tarea, ¿no? Yo creo que uno no puede hacer nada por el don, por el talento, por la suerte, por la fama, no se pasa nada, por el éxito, no se pasa nada. Para mí es una creencia, no soy dueño de ninguna verdad. Lo que digo no es la verdad, es lo que creo. Para mí se puede a donde llega mi brazo, lo que puede mi voluntad. Yo digo, no necesito estar inspirado para correr ese vaso, algo así lo corro. Depende de mi voluntad. Y yo creo que la profesión tiene eso. ¿Qué oficio yo arme? ¿Cuánto labure? ¿Cuánto investigue? ¿Cuánto trabaje? Siempre comparé al actor con un cocinero, ¿no? Digo, ¿cuál es el deber de un actor? Hacer que el público disfrute. ¿Y qué sé yo cuál es el disfrute de cada espectador? ¿Cuál? No, ¿sabés lo que quieren los espectadores? ¿Cuál espectador? ¿Qué los espectadores? Es como Mirta, ¿no? La gente dice. ¿Cuál gente? ¿De qué me habla? Yo lo comparo con el cocinero en que el deber del cocinero no es hacer que los comensales disfruten, si no sabe el paladar de cada comensal.
El deber de un cocinero es ampliar su paladar, crear cada vez más, un poco menos orégano, un poquito de albahaca, ir ampliando la gama que sería la pintura, seguramente, los matices, ampliando su paladar. Si él amplía su paladar, creo que tiene mayores posibilidades de satisfacer a más comensales. Tiene más posibilidades, no tiene garantía de nada. Bueno, yo creo que el actor es lo mismo. Y además, un día, hace 20 años, Pablo Nisenson, un director de cine, hicimos una película que nunca se estrenó, con Zippelinkowski, con Arturito Mal y Luna D. Me dice, ¿no venís a dar una charla a la escuela de teatro que tengo en Barraca Belgrano? Sí, vos, con los alumnos. Entonces vamos. Y le digo, poneme el ladero, alguien, no me largué solo. No, la profesora de teatro. Entonces estamos así, con una jarrita de agua los dos, con la profesora. Había unos 50, 60 alumnos, de 20 a 40 años, jóvenes, chicos. Y en el fondo veo gente grande, yo de traje. Le digo, la gente que está en el fondo son alumnos. Dice, no, pusimos un avisito en el diario local que venía. Le digo, mira, me quedo porque estoy acá, pero esto no se hace. Yo no soy un conferenciante para público. Yo venía a charlar con alumnos del laburo, de la tarea, de todo. Pero bueno, estoy acá. Empezamos la charla y propongo un ida y vuelta. Propongo, no quiero dar una conferencia, charlemos, pregunten o opinen. Vamos y venimos. Y aparece un tema que a mí siempre me rondaba. Apareció y lo dije. Digo, yo siempre me pregunté, ¿por qué si la mirada del otro es lo que me confirma? ¿Por qué elegí una profesión para ser mirado y escuchado? ¿Qué es lo que no logro confirmar? Yo quiero 50 espectadores todos los días. Después quiero 100 todos los días. Después quiero 300 todos los días. Después quiero televisión que me mire el país. Y un día voy a querer el Oscar que el planeta me mire. Hay algo que no logro confirmar. Porque la gente, un mimo no necesita ser escuchado. Un bailarín tampoco, pero quiere ser mirado. ¿Qué es lo que...? Y un tipo de traje del fondo levanta la mano y dice, perdona, ¿no puedo? Sí, no. Dice, soy psicólogo y está estudiando eso. Y yo hice un chiste, dije, el que hace un ruidito se va. Porque es la primera vez en mi vida que voy a escuchar algo. Y el tipo dijo, mire, suele suceder, no es una regla, pero suele suceder en niños que no fueron mirados lo suficientemente por su madre. El padre puede no estar, es mejor que esté, pero la madre se le enseña a las madres primerizas cuando amamantan, que no se les ocurra mirar televisión, leer, cocinar, no. La mirada, el bebé se confirma como ser en la mirada de la madre. No estoy hablando, dice, de madres no amorosas. Pueden haber sido muy amorosas, pero quizá no lo miraron lo suficientemente al bebé. Y habló de algo como un síndrome de la transparencia, cuando se produce que no es mirado lo suficiente. Como que hay una cierta identidad de no ser, de ser transparente, de no estar, ¿no? De no existir. De ser invisible. Yo compré como loco. Yo no leí Sí. leí eso en un artículo. Claro. Lo mismo. Yo compré porque mi antecedente como actor en el colegio era el travieso. Nunca rompí un vidrio, no, hacía chistes, bromas, llamaba la atención, evidentemente. Quería ser mirado y escuchado. Hice hasta tercer año nada más, porque tuve que laburar, largué la escuela secundaria, no terminé el tercer año. Y primero, segundo y tercer año terminé con 24 amonestaciones. Con 25 me echaban. Y cada vez que, en los tres me pasó lo mismo. El profesor de castellano por ahí decía, vaya a la dirección que le pongan 5 amonestaciones. Yo iba al rector, me manda el profesor de castellano que me ponga 5 amonestaciones. Bueno, vaya a tu clase, vaya. Se reunía con el profesor y decía, mire, con las 5, si le ponemos las 5, hay que echar. Y los 3 años pasó lo mismo. Los 3 años el profesor dijo, no, la profesora, no es para echarlo, no. Porque no rompía los bancos. Pero evidentemente había un grito de mirame y de escucharme. Y yo compré, para mí. Pero yo creo que hay mucho de eso. Una búsqueda de la mirada del otro, ¿no? Hay una búsqueda. ¿Qué uno está buscando concretar
estoy acá, soy, ¿no? Y mientras un viaje bellísimo, seguir jugando a esto. Yo he intentado recorrer todo el Spinelli, el humor, el drama, la comedia dramática, lo he intentado, no estoy hablando porque nos anida todo, ¿no? Uno cuando hace un cretino, un hijo de remil puta, es un placer gigantesco. Hermoso. Ser pedófilo, asesino serial, facho, porque uno puede sacar la materia negra, lo que en la vida no puede. Uno, yo digo, si hubiera notado, tengo 1100 en la lista que con un tramontina le hubiera cortado la yugular. No lo hice porque digo, a ver si me sacan el cuchillo y me apuñalan. O no voy 40 años en cana. O no, esto no se debe hacer. Pero la pulsión está. Entonces en la actuación poder sacar la materia negra también. Y encima si uno hace un cretino muy bien hecho, lo aplauden más. Esto es extraordinario. Voy a ser muy guaraño. Es como que cuando defecamos alguien diga, qué belleza lo que hiciste. Es extraordinario. Es decir, lo peor, no sacar. Creo que es una profesión, es estúpido que yo la ame, al día que la amo, es estúpido. Pero sí, es una profesión amable, para ser amada. Y yo creo que es por eso, por la aventura que permite recorrer y nos pide recorrer, ¿no? Un camino de búsqueda siempre, y de expresión. Totalmente. Bueno, eso. Yo no tengo que hablar porque coordino, pero como no sé el trabajo de coordinadora, no lo sé perfecto, entonces voy a tratar de resumir en mis palabras todo lo que dijeron los compañeros. Por ejemplo, acá Carlos hablaba del juego. El único idioma que no usa la palabra juego para el actor es el castellano. Claro, en inglés es play. En inglés es play, en francés es juego, en italiano es el gioco dalla interpretazione. Y nosotros, los castellanos, que de habla hispana, No usamos. actuar. Entonces eso produce, buscando a veces adentro, ¿dónde está el juego? ¿Cómo puedo seguir jugando? Que no me obliguen a actuar, ¿no? Que es el tema de estar inmersos en la profesión. Y a veces tenemos que hacer cosas donde la única manera de poder después cobrar a fin de mes es actuar. Y no disfrutamos del hecho del juego, de ese juego que es el que a mí me llevó a ser actriz. Es decir, yo desde muy niña iba al teatro. En mi casa era una casa muy, muy pobre, éramos proletarios, había proletarios en esa época, pero íbamos mucho al teatro. Íbamos mucho al teatro, íbamos mucho al cine, y yo creo que aprendí a mirar mirando a mi familia. Mi madre tenía una familia que eran personajes que a mí me fascinaban, porque yo decía, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que pasa? Tengo, por ejemplo, así como si fuera una película de esto que ahora está tan de moda, de familia disfuncional, un almuerzo, un domingo, en la casa de una tía de mi mamá, de su tía abuela mía, que estaba peleada con su marido. Eran italianos. Estaba allá, ella estaba acá. Se llamaba Ana. Y entonces, al lado de ella, estaba su hija mayor. Y le dice, pregúntale a tu padre si va a comer fideos. Papá, ¿va a comer fideos? Sí. Sí, dice papá que sí. Bueno, preguntale si los quiere con salsa o sin salsa. Papá, los quiero... Bueno, y esto hasta que le da el plato de fideos.
Eso era para mí una actuación. Eso era el teatro. Entonces, el teatro estaba ahí, alrededor mío, con una familia muy disparate, con una familia... Jugaban sin decirlo. Jugaban sin decirlo. Actuaban. Además con una familia donde había cantores de tango, donde había pintores, donde había un conglomerado de artes que inevitablemente a mí me llevaban. Porque era lo mismo que vos decías de la escuela. Yo era la mejor del colegio actuando, porque yo necesitaba que me miraran. Todos necesitamos que nos miren, pero que nos miren en profundidad, no que nos vean, que nos miren.